día de hoy vamos a ver ya el último tema de esta parte de hematología y es uno de los temas también muy importantes. Vamos a tocar el tema de los anticoagulantes, uno de los medicamentos aliados de nuestra especialidad. Hay que saberlos usar, hay que saberlos monitorizar, ¿no? Si bien es cierto, se pueden usar en diferentes situaciones, como profilaxis, cuando el paciente está hospitalizado varios días, se puede usar en forma profiláctica o también como tratamiento. Incluso también se puede usar como lisantes, ¿no? Cuando trombolizantes, cuando hay que utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, los ACVs. Entonces, iniciamos. Algunas cositas generales que debemos saber antes de iniciar. Eh, saber y recalcarles nuevamente que los factores de vitamina, que son vitamina K dependientes, tenemos al 2, 7, 9 y 10, y la mayoría se generan o se sintetizan a nivel del hígado, ¿no? Si el hígado comienza a fallar, comienza a disminuir esta cantidad de factores. Hay que tener mucho cuidado, hay que monitorizar, si bien es cierto, no solamente la función hepática, también la cantidad de factores de coagulación para saber si estamos con una coagulación óptima. Cofactores, ¿qué cofactores tenemos? Los cofactores son el 5 y el 8, ¿no? Y se sintetizan básicamente en el hígado, ¿no? Pero también lo tienen las plaquetas, las células endoteliales, y en el caso de la vitamina, del factor 8, las células endoteliales. En cuanto a los activadores del sistema de contacto, que básicamente es la precalicreína, quininógeno, el factor 2, el factor 11, todos se sintetizan en el hígado, ¿no? No hay otro lugar donde se haya descubierto su síntesis. En cuanto a la fibrinoformación, el fibrinógeno es el que ocupa el primer lugar y el estabilizador de la fibrina, que es el factor 13, donde se generan básicamente en el hígado y algunas se puede tener una pequeña cantidad en la plaqueta. ¿Cuáles son los anticoagulantes naturales? Sabemos cuáles son los anticoagulantes naturales de nuestro organismo. Tenemos la antitrombina, básicamente la antitrombina 3, que inhibe el factor 2 y el factor 10 activado. Tenemos a la síntesis de la proteína C, ¿no? Y la proteína C básicamente inhibe a los cofactores, que son el factor 5 y el factor 8 activado, ¿no? También pertenece a las vitaminas K dependientes. Es un cofactor, la proteína S, ¿no? O sea, la proteína S actúa como cofactor de la proteína C, que también es un anticoagulante natural, ¿no? En cuanto al sistema fibrinolítico, tenemos al plasminógeno, ¿no? Es el eje de la destrucción de la fibrina, ¿no? Esto se va a convertir por diferentes formas en plasmina y es el que degrada directamente la fibrina. Tenemos anticoagulantes de acción directa y anticoagulantes de acción indirecta. Las directas son capaces de inhibir la cascada de la coagulación y van directamente hacia la trombina. En cambio, los de acción indirecta interactúan con otras proteínas o actúan con otras vías metabólicas que alteran el funcionamiento de la cascada de la coagulación. Al final, repercuten ambos sobre la cascada de la coagulación, directa e indirectamente, ¿no? Tenemos a los inhibidores de la antitrombina 3, que son la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Inhibidores de la síntesis de factores de coagulación, tenemos los derivados del trilticumarol, como son la warfarina, que es la más conocida, ¿no? La cianocumarol también se conoce en otros países, pero nosotros en nuestro país conocemos más a la warfarina. Y acá vemos, ¿no? Esta es la cascada de coagulación y son los puntos claves donde funcionan algunos anticoagulantes, como por ejemplo la heparina, ¿no? La heparina sabemos que actúa sobre la protrombina, o sea, sobre el factor 2, y también actúa sobre el factor 10, ¿no? Antagonistas de la vitamina K, sabemos que los vitamina K dependientes, ¿cuáles son? El 2, 7, 9 y 10, ¿no? Entonces actúa sobre esos factores de coagulación. La irudina, a través de la trombina, ¿no? Es un lisante, ¿no? Del trombo. Se utiliza ya en casos extremos. La heparina no fraccionada. Por mucho tiempo, la heparina no fraccionada ha estado como un medicamento aliado a los hematólogos para usar como anticoagulante. Muchos años, creo que hasta los años 80,
90 se han estado usando de forma rutinaria, se usaba, ¿no? Actualmente se usa la enoxaparina, ¿no? La enoxaparina del año 90 se comienza a usar en forma rutinaria. La enoxaparina tiene más efectos, menos efectos adversos que la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada tiene que ser monitorizada, y mayormente es monitorizada por el tiempo parcial de tromboplastina activa, ¿no? La heparina no fraccionada es la mezcla de glicosaminoglicanos extraídos del cerdo bovino. Existen formas comerciales con pesos moleculares entre 5 a 10 kilodaltons, ¿no? Se une directamente a la antitromina 3, produciendo un cambio conformacional que aumenta la capacidad inhibitoria de la enzima como factores de coagulación, ¿cuáles? La trombina, el factor 10 y el factor 9, ¿no? Actúas básicamente sobre ellos. Y como les vuelvo a repetir, hay un examen de laboratorio que se usa para monitorizarlo, es el tiempo parcial de tromboplastina activa, que debe estar entre 35 y 40 segundos como parámetro normal. Y cuando uno anticoagula debería estar en 60 a 70 este valor, ¿no? Uno puede decir, si está entre 60 y 70 segundos, podría decir que el paciente está bien anticoagulado, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Dónde funciona, ¿no? A nivel de la trombina y a nivel del factor 10 activado. Potencia a la antitromina 3, ¿no? ¿Cuál es su farmacocinética? La vida media de la heparina depende del tamaño de las moléculas y la dosis administrada. El sistema es saturable, de modo que una dosis de 100 unidades internacionales por kilogramo en bolo endovenoso, ojo que la vía de la heparina no fraccionada es endovenosa, es depurada más o menos en una hora, mientras que una dosis de 25 unidades por kilogramo solo en media hora, ¿no? El efecto anticoagulante no lineal en dosis terapéuticas, o sea, intensidad, duración aumentada de la dosis, es proporcional al aumento de la dosis. A diferencia de los anticoagulantes orales, no cruza la barrera placentaria y no se asocia a malformaciones fetales o por alguna droga de elección durante el embarazo, ¿no? Es una anticoagulante seguro, y al igual que la enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular, que la vamos a ver posteriormente. ¿Dónde podemos usarla? Como profilaxis en enfermedad tromboembólica, dosis pequeñas en situaciones de riesgo, ¿no? Tratamiento para patologías tromboembólicas agudas, como el síndrome coronario agudo, el infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, trombosis de seno venoso, trombosis mesentérica. Tiene un gran uso y es muy efectivo, solamente lo malo de esto es que hay que estar monitorizando cada rato, ¿no? La dosis terapéutica se recomienda la vía endovenosa continua con bomba de difusión, no intramuscular porque puede generar hematomas. Dosis profiláctica se recomienda por vía subcutánea con intervalos administrados de 8 a 12 horas debido a que la absorción es mucho más lenta que cuando se usa una vía endovenosa. Las dosis profiláctica es de 5.000 unidades subcutáneas cada 8 a 12 horas y el tratamiento en el síndrome coronario y en las enfermedades tromboembólicas se puede usar hasta 70 a 80 unidades por kilogramo peso en infusión de 12 a 15 unidades por kilogramo hora, ¿no? Y también puede ser en las enfermedades tromboembólicas en 18 unidades por kilogramo por hora, ¿no? Tenemos que controlar, como lo vuelvo a repetir, cuál es el examen de laboratorio que nos ayuda a controlar, es el tiempo parcial de tromboplastina activa, y su valor, como lo vuelvo a repetir, es de 1.5 a 2.5. Como les dije en un ejemplo, de si fuese 40, su valor normal, entonces tendríamos que llevarlo hasta 65, hasta 70, 75 segundos, ¿no? Para saber si estamos bien anticoagulados. Tenemos que titular las dosis, sí podemos titular la dosis, sobre todo, ¿en quién titulamos la dosis? En pacientes pediátricos o neonatos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ellos. En ellos, de verdad, este anticoagulante es muy inofensivo, ¿no? Reacciones adversas, sí tenemos las reacciones adversas, ¿no? Sobre todo el sangrado, una sobredosis de esta puede generar un sangrado, ¿no? Y esto se puede revertir cuando se suspende la infusión y puede demorar más o menos entre 1 o 2 horas más o menos su reversión, ¿no? El uso prolongado también puede producir osteoporosis. Está también asociado a formación de complejos inmunes, ¿no? Esto también cuando una resistencia a la heparina, ¿no? Y hay exámenes de laboratorio que pueden discriminar
o pueden detectar si estamos frente a una refractariedad, a un rechazo de la heparina no fraccionada. Sobre todo en la vida común, ¿no? Sí, uno de los exámenes es el tiempo de reptilasa, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de dosis, ¿no? Una mujer de 50 años, le ponemos con 75 kilos, ingresa con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Tiene con un TPTA, que es el tiempo parcial de tromboplastina activa, basal de 30 segundos. Nosotros comenzamos la anticoagulación y la anticoagulación puede ir hasta 45 o 75 segundos, ¿no? Como les mencioné anteriormente. El bolo inicial puede ser 80 unidades por kilogramo, o sea, 6.000 unidades, y podemos continuar con una infusión inicial de 18 unidades por kilogramo, o sea, más o menos 1.350 unidades por hora. Eso más o menos es 13.5 cc, ¿no? Ahora vemos otra de las heparinas que actualmente se usa mucho, ¿no? En tiempo de pandemia se ha usado un montón para prevenir la formación de coágulos o de trombosis, que es la heparina de bajo peso molecular, llamada también enoxaparina. Es una depolimerización química o enzimática de la heparina no fraccionada. O sea, es una molécula más fina que la anterior, ¿no? Produce moléculas más pequeñas de peso molecular de 1 a 10 kilodaltons, denominadas heparinas de bajo peso molecular. Tal como la heparina no fraccionada, aceleran la inhibición del factor 10 y la trombina, por lo tanto, potencian a la antitrombina 3. Se diferencia en que esta heparina de bajo peso molecular inhibe más al factor 10, o sea, tiene una predisposición más, o tiene un blanco más hacia el 10 que es el 2, ¿no? O sea, tiene una afinidad más por el factor 10 que el 2. Y acá vemos un esquema, ¿no? Ahí vemos el factor 10, ahí vemos también la antitromina. Esto potencia a la enoxaparina para poder generar e inhibir el factor 10, o frenar su acción del factor 10, ¿no? Dentro de la farmacocinética, hacer moléculas más pequeñas que la heparina no fraccionada, tiene una mejor relación dosis-respuesta, no requiere monitorización, ¿no? A diferencia del otro, ¿no? Que necesitamos el tiempo parcial de tromboplastina activa, tiene menor unión a macrófagos y células endoteliales, por lo que también puede generar menos efectos resistentes o refractariedad, ¿no? Hacia el tratamiento. Tiene una biodisponibilidad del 90% por posadministración subcutánea, ¿no? Su vía básica de administración es la subcutánea, ¿no? Subcutánea. Otras ventajas es que producen menos osteoporosis y producen menos sangrado. Incluso una de las características principales es que también producen menos ese efecto de plaquetopenia, ¿no? Que lo produce la heparina no fraccionada. Reduce la cantidad de las plaquetas. Tiene limitaciones, ¿no? La ejecución renal hay que ajustar la dosis, ¿no? Si cuando hay un paciente con insuficiencia renal hay que ajustar las dosis. La administración, como les vuelvo a repetir, la vía subcutánea, ¿no? La dosis va a depender del tipo de la heparina de bajo peso molecular. Básicamente la que más se usa dentro de las dos, que es la deltaparina con la enoxaparina, más se usa la enoxaparina. Y una dosis profiláctica va de 40 a 60 miligramos, ¿no? Más o menos, por vía subcutánea por día, ¿no? En cambio, la forma terapéutica es de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, o también pueden usar la dosis de 1.5 miligramos por kilogramo día, sobre todo en enfermedades tromboembólicas. Hay RAM alérgica a la enoxaparina, sí puede aparecer RAM hacia la enoxaparina, hay que tener mucho cuidado cuando se administre la enoxaparina, también hay que estar alertas. La fundaparina es análogo sintético del pentasacárido que lo une a la antitrombina. Su acción exclusiva es sobre el factor 10 activado, vida media más larga, aproximadamente 17 horas. Su biodisponibilidad subcutánea es cerca de
100%, se excreta en forma intacta en orina, contraindicada en insuficiencia renal, sobre todo si tiene un cáncer de creatinina menos de 30 ml por minuto. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver las ventajas y desventajas, algunas características entre las tres que hemos hablado, la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux, ¿no? Vemos algunas características muy importantes, la que más se usa y la que tiene más seguridad de administración es la heparina de bajo peso molecular. En el caso de la heparina no fraccionada, uno de los antídotos importantes es el sulfato de protamina, ¿no? Sus antídotos, ¿no? Un antídoto importante para poder neutralizar la cantidad de heparina, ¿no? Más o menos 1 miligramo neutraliza 100 unidades de heparina, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de la magnitud de la potencia de la protamina. Pero la protamina como que no se consigue fácilmente, ¿no? Por lo tanto, también no se usa bastante lo que es la heparina no fraccionada. Por eso nos quedamos con la heparina de bajo peso molecular. Hemos visto las vías parenterales, ahora vamos a ver los anticoagulantes por vía oral. Una de las principales y los más conocidos y más antiguos medicamentos anticoagulantes es la warfarina, ¿no? Que antes se utilizaba como veneno para ratas, cuando estos generaban molestias y actuaban como plagas en los cultivos en los Estados Unidos, lo utilizaban como veneno para ratas y esto les producía una hemorragia masiva, una hemorragia cerebral que lo conducía a la muerte, ¿no? Entonces, viendo esa característica, se vio que se podía usar en seres humanos, pero en mínimas cantidades para anticoagularlos y hasta ahora se sigue usando, ¿no? Hasta nuestros tiempos, ¿no? Miren las características según la historia. Sheffield, ¿no? Fue uno de los primeros que vio esto, analizó todo esto y su origen, ¿no? De dónde provenía. Carl Paul también ya él descubre el compuesto denominado dicumarol, que es uno de los principales análogos y son parte de los hongos del heno, ¿no? En 1946, ¿no? Es donde les dije, ¿no? Que se usó ya como raticida. En 1951, un recluta de la Marina de Guerra de Estados Unidos intenta suicidarse y se toma una gran cantidad de este raticida que contenía warfarina y le da genera una serie de trastornos hemorrágicos, ¿no? Y esto se utilizó, ¿no? Como por ejemplo para poder usar en menor cantidad como un medicamento que pueda apoyar a aquellos pacientes que sufren de trombosis, ¿no? El paciente se recuperó y bueno, pero le generó un trastorno hemorrágico generalizado. Mecanismo de acción. Tenemos que la warfarina depende o neutraliza a los factores de coagulación que sean vitamina K dependientes, pero no solamente a los factores de coagulación vitamina K dependientes, sino también a los anticoagulantes naturales como son la proteína C y S, ¿no? Entonces, este anticoagulante tiene una característica muy especial. Primero es procoagulante y después se vuelve un anticoagulante. Entonces, siempre cuando uno inicie con este anticoagulante, chicos, tiene que iniciar primero con doble anticoagulación, ¿no? Doble anticoagulación. La primera, podemos usar la enoxaparina por 4 o 5 días hasta que haya adherencia del anticoagulante vía oral y posteriormente podemos usar la warfarina por el resto de la anticoagulación que puede durar hasta 3 meses. Acá está, ¿no? Más o menos de una manera resumida y esquemática, que la vitamina, usar el anticoagulante oral, que es la warfarina, puede reducir la vitamina K y por lo tanto va a afectar a los factores de coagulación que son derivados de la vitamina K, ¿no? El 2, 7, el 9 y 10. En cuanto a la farmacocinética, su buena solubilidad de lípidos le permite ser absorbido rápidamente y completamente desde el tubo digestivo. Y explica por qué son capaces de traspasar incluso la barrera placentaria. Por eso no se les administra warfarina a las gestantes, ¿no? En el plasma circulan unidos a la albúmina en un 98%, de la cual se liberan para entrar a los hepatocitos donde se alteran la síntesis de proteínas y son metabolizados por oxidación, ¿no? Entre los cumarínicos más importantes, el acenocumarol y la warfarina, ¿no? La warfarina, su vida media es de 40 horas aproximadamente y su efecto dura de 2 a 5 días, ¿no?
Los residuos se eliminan por vía renal, ¿no? Tienen un apego por el metabolismo renal. Su uso clínico es un buen anticoagulante, previene la progresión y recurrencia de eventos trombóticos, ya sea el TEP o el TBP, que son el tromboembolismo pulmonar o la trombosis venosa profunda. Prevención de embolias sistémicas en pacientes, ¿no?, que tengan una fibrilación auricular o antecedentes de valvopatías coronarias por algún problema cardíaco. La administración es muy buen controlador de la terapia de test funcional. ¿Quién controla esto? El tiempo de protomina a través del INR, ¿no? La dosis habitual es de 5 miligramos al día, inicialmente por 2 a 3 días, y luego se puede ajustar según el INR del paciente, ¿no? En cuanto al senocumarol, que no lo tenemos acá en nuestro país, es de 4 miligramos al día por 2 a 3 días, y luego se puede ajustar al INR, ¿no? Hay que disminuir siempre la dosis de carga en ancianos y pacientes que estén enflaquecidos o desnutridos o que tengan alto riesgo hemorragíparo, ¿no? Y ya sabemos cómo sale el INR. El INR es muy importante para evaluar cómo estamos yendo en la anticoagulación. Hay que saber siempre el PT del paciente, el PT normal, y todo esto se eleva a la ICI y así sale el INR, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la anticoagulación por vía oral con warfarino? Es tener un INR aproximadamente entre 2 y 3. Algunas situaciones patológicas nos pueden decir que podamos llevar este INR a 2.5, 3.5, como son aquellos pacientes que tienen o que se les ha instaurado una válvula protésica, ¿no? Ellos tienen que aumentar un poco la anticoagulación, debe ser un poquito más exigente. La dosis se va ajustando tras la semana de haber sido anticoagulado. Reacciones adversas pueden provocar alopecia, malformaciones congénitas en embarazadas. Puede haber hemorragias, ¿no? Cuando el INR está por encima de 5 o 6, puede haber hemorragias ocultas, incluso en las heces, orina. Hay que tener mucho cuidado con la anticoagulación, hay que tener mucho cuidado con los pacientes por encima de los 75 años o aquellos pacientes que tengan antecedentes de hemorragia previa, ¿no? Una de las reacciones adversas más temidas o de mucho cuidado son la necrosis cutánea por los anticoagulantes orales, ¿no? Esto puede ocurrir habitualmente de 3 a 8 días después del uso. Hay que estar atentos, ¿no? Por eso, para nosotros evitar la mayoría de reacciones adversas, hay que usar dosis mínimas, ¿no?, para poder iniciar la anticoagulación. Si nosotros queremos suspender este anticoagulante, ¿por qué? Porque tal vez el paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, tenemos que suspender la anticoagulación por lo menos 4 o 5 días, ¿no? Podemos usar nuevamente enoxaparina hasta el día que va a ser la operación, ¿no? Porque si le quitamos el cuarto o quinto día, el paciente va a estar desprotegido por todos estos días. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos enoxaparina y suspendemos la enoxaparina un día antes de la operación. Interacciones. Tiene un montón de interacciones la warfarina, ¿no? Con aquellos medicamentos digestivos como antiácidos, como magnesio, omeprazol, parafina líquida, inhiben, ¿no? Inhiben o potencian, disculpen, potencian la acción de la warfarina. Algunos medicamentos cardiovasculares como la amiodarona, quinidina, diuréticos, heparina, puede potenciar también igual el efecto de la warfarina, ¿no? Hipolipemiantes como el gemfibrosilo también puede potenciar, ¿no? Dentro de algunos medicamentos que se usan para alteraciones del sistema nervioso, como los antidepresivos, antiserotoninérgicos, la clopromacina, pueden potenciar también algunos medicamentos que se usan en endocrinología, como esteroides, anabolizantes, tiroxina, ¿no? Eso puede potenciar también. Hay algunos medicamentos que pueden inhibir, tenemos el sucralfato, espironolactona, tiacidas, ¿no? Barbitúricos, carbamazepina, fenitoínas, haloperidol, ¿no? Todo eso pueden inhibir
la, la potencia de la warfarina. Acá hay otros, ¿no? Incluso los antibióticos no se escapan de esto, ¿no? Hay muchos antibióticos que potencian, ¿no? Como por ejemplo los aminoglucósidos, el clotrimazol, las cefalosporinas, el ketoconazol, el fluconazol, ¿no? Algunos analgésicos como o antiinflamatorios como la aspirina, los AINES, el allopurinol, inmunosupresores también pueden potenciar la acción de la warfarina, rifampicina, antihistamínicos, anticausativos orales y santinas también pueden inhibir la acción de la warfarina. Es una molécula muy inestable, ¿no? Y algunos medicamentos o también algunos alimentos, ¿no? Hay algunas indicaciones y contraindicaciones, unas contraindicaciones para el uso de estos anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, la diátesis hemorragia, procesos hemorrágicos activos, retinopatías hemorrágicas, aneurismas o neoplasias intracraneales, algunas relativas como la hepatopatía crónica, hernia de hiato, gestación, pericarditis por derrame y algunas alteraciones mentales, ¿no? Otros anticoagulantes por vía oral, los considerados como los nuevos anticoagulantes orales, los llamados NACOS, ¿no? Tenemos al dabigatran, que es un profármaco, bloquea en forma reversible el sitio activo de la trombina, el rivaroxaban, que inhibe el factor 10 activado. No existen formas de monitorizarlos, no hay antídoto específico creado hasta el momento, aunque actualmente hay ya algunos trabajos de investigación que están en fase 2, que están justamente creando el antídoto del rivaroxaban, ¿no? Dentro de los avanes tenemos también el apixaban y dabigatran, ¿no? Y acá están las acciones donde actúan, ¿no? A nivel de la cascada de coagulación inhiben básicamente al factor 10. Y acá está la vitamina K, ya saben, ¿no? La warfarina, luego para recordarlos. Y hay un sinfín de estudios que tratan de mencionar que los nuevos anticoagulantes orales son mejores que la warfarina, ¿no? Y hay una comparación de cada uno de ellos, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas para poderlos usar, ¿no? La dosis también de cada uno de ellos. Algunas características farmacocinéticas y farmacodinámicas del rivaroxaban. Su objetivo siempre es el factor 10. Su biodisponibilidad oral es 80-100%, su vía media es de 11 a 13 horas. Su unión a proteínas plasmáticas va del 92 al 95%. La eliminación, el 66% es renal y 33% es del hígado. Y algo importante que no necesitan de monitorización, ¿no? Y acá está pues uno de los estudios que siempre va respaldando al rivaroxaban, es el estudio Rocket, ¿no? En donde dice que pues bueno, lo comparan con la warfarina y tiene una serie de ventajas, ¿no? Pero esto es básicamente para la fibrilación auricular, ¿no? Y una de las primeras principales marcas de este medicamento es el Xarelto, ¿no? Su nombre comercial, ¿no? Que viene de 15 miligramos a 20 miligramos. Dosis iniciales podemos usar con 20 miligramos y posteriormente pasar a 15 miligramos. Eso es todo, chicos. No sé si están despiertos. Hemos demorado exactamente casi 35 o 40 minutos. Lady, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí se le escucha. Y con esto hemos terminado. Sí, doctor, gracias por realizar la clase. Las clases teóricas hemos terminado. Y nos queda el examen escrito que con Lady hemos conversado, que creo que va a ser el martes, ¿no? Sí, doctor, el martes. Y con eso terminamos la teoría y nos quedaría solamente regularizar la práctica con algunos grupos. Sí, doctor. Doctor, no se olvide de pasarme las diapositivas, por favor. Ya te la paso ahorita, ¿ya?
Ya, doctor. Y ese Doctor, una tipo, consulta. sí, El dígame. tiempo parcial de plastina activada, ¿cuánto era el valor normal en adultos y en niños? El rango inferior es de 30 segundos y el rango superior lo consideran algunos 35 segundos hasta 40 segundos. Ese es el rango. Ya, gracias. Ujú. Chicos, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Hemos hablado rápidamente, ¿no? Esto de los anticoagulantes, pero espero que lo lean, repasen bien las diapositivas. Son herramientas médicas que nos ayudan bastante cuando nos vemos frente a algún trombo, ¿no? Hay que saberlos utilizar, no le tengan miedo. A la enoxaparina sobre todo es un buen aliado. ¿Alguna otra pregunta, Lady? Entonces, si no hay más, nos Sí, vemos doctor, no hay pregunta. nos vemos el El martes. martes. Sí, Ya, doctor. listo. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Muchas gracias. gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches.